Continuamos con nuestro estudio en el libro de Romanos. Como lo hacemos, nos tomamos un break por el Día de las Madres, pero continuamos en el Romanos capítulo 12, del versículo 9 al 21. Hemos estado cubriendo 30 mandamientos que Pablo describe en estos pocos versículos, 10 de ellos dirigidos específicamente a los cristianos. En otras palabras, de cómo debemos de comportarnos el uno con el otro, cómo debemos comportarnos en la iglesia. Hoy estaremos cubriendo los últimos 3 de los 10. Y espero en el Señor que el Señor le esté edificando, que el Señor esté ministrando, que el Señor le ayude a crecer. Porque hay una manera específica que Dios requiere de nosotros, sus hijos, de cómo nos identificamos en nuestra vida personal, cómo vivimos, qué hacemos, qué decimos, qué no decimos, todas estas cosas. Hay una orden específica. Todos estos mandamientos, exhortaciones de parte de Pablo marcan la vida de un cristiano. Nuestro título de hoy, marcas de un cristiano. Así es que sin más tardanza le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Vamos a leer para darle enfoque a los versículos que vamos a estar cubriendo. Vamos a leer del versículo 9 al 21, aunque nuestro enfoque será en el versículo 11, 12 y 13. Pero dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dirigido hacia usted y hacia mí. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú ves nuestra necesidad, Señor. Que en muchas de estas áreas, Señor, somos triunfantes, pero en muchas de ellas, Señor, clamamos a ti desesperadamente. Señor, nuestro deseo es vivir una vida, Señor, que te identifica en nosotros. Tu palabra dice que seamos santos como tú eres santo. Queremos ser obedientes a ella, Señor, pero entendemos nuestra debilidad, Señor, y nuestro límite. Nuestras fuerzas, Señor, únicamente llegan a un lugar no muy alto. Señor, dependemos totalmente de tu Espíritu Santo y de tus fuerzas, de tu guianza. Y en esta tarde, Señor, entendemos que nos has pedido a vivir una vida supernatural, Señor, que es imposible para nosotros alcanzar. Pero, Señor, hacemos precisamente lo que dice tu palabra en el capítulo 12 de Romanos. Ofrecemos nuestro cuerpo, Señor, como un sacrificio vivo, para que hagas en nosotros tu voluntad. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que en esta tarde, Señor, haga raíz en nuestros corazones, Señor, y que nos motive a continuar buscando de ti, Señor, porque toda la respuesta a todos nuestros problemas, a todo lo bueno, lo malo, todo lo que conocemos en este lado del velo, Señor, se encuentra en Jesús. Gracias, mi Padre, por esta tarde. Bendice los oídos de mis hermanos, Señor, y apacigua en nosotros la mente y las cosas que nos perturban en este mundo. Queremos, Señor, hacer lo que María hizo, Señor, cuando estaba, Señor, en la casa de Lázaro, escuchándote, Señor. Queremos
Y sabemos, Señor, que esto no nos será quitado. Bendice, Señor, tu palabra en esta tarde y habla conforme tu voluntad. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay ciertas cosas, otra vez, ciertas marcas de un cristiano que Dios busca de nosotros. Y no es opcional. Alguien dijo, una vez ya caminé por el pasillo hacia el altar y confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Será eso necesario? Wow. Yes, si queremos aprender de la palabra de Dios, tenemos que ser expuestos a ella. ¿Cómo podemos servir a un Dios que no conocemos? Es imposible servir a un Dios que no conocemos. Y hay cosas, específicamente una de ellas es lo que está sucediendo en este preciso momento, que no suceden en el televisor. No le hace que usted tenga una 85-inch screen TV. No le hace que tenga, ya no sé ni cuántas Ks hay. No le hace, no sucede ahí. El único lugar donde podemos recibir ese ánimo y esto que pasa en el cuerpo de Cristo es cuando estamos aquí presentes. El salmista lo declara en el Salmo 133. Así es que le doy las gracias por ser valiente y hacer cita en este día para poder escuchar la voz de Dios, porque Hebreos 11 nos dice que la fe viene por el ¿qué? Por el oír. ¿Y oír qué? ¿A Tony? No, Señor, viene por el oír la palabra de Dios. Así es que usted, ahí donde está bien sentadito, está ejercitando ese músculo de fe que necesitamos todos los días. Vienen cosas a nuestra vida inesperadas. Sino cuántas veces, cuántas ocasiones, podría decirle un gran número de situaciones o instancias donde he conocido familia, hermanos, amigos que están bien y el día de mañana, ¿sabes qué? Me encontraron esto, o ¿sabes qué? Me encontraron lo otro, o tanta cosa que pasa. Queremos estar listos para Cristo todo el tiempo. Me acuerdo cuando estaba más chico, mis hijos, cuando empezamos a ir a la iglesia, esa era su frase todo el tiempo: listo para Cristo, Dad. Eso decían. Y eso es la misma mentalidad que tenemos que tener nosotros como adultos. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que vivir la vida que a Dios le agrada, porque después de muerto se acaba todo. No podemos agradar a Dios. Y debe hacer un ánimo. Ayer estaba yo allá afuera barriendo las hojas de las hierbas. Y I don't know, son de esas veces que no sé, yo pienso que cuando tenemos comunión con el Señor, cuando venimos a ser cristianos, algo pasa en nuestra vida. No sé si le pasa a usted. Por todo lloramos. Es una chilladera aquí. Y el Señor viene a cambiar. Especialmente yo creo que los que somos más machos, porque pues yo era bien macho. Y antes los hombres no lloran, se aguantan. Ahora el caso es que estaba barriendo allá afuera y estaba recordando una escritura. Estaba recordando los hijos de Elí, creo que fueron los que dice: y en todo no reconocieron. No, perdón, es Primera de Reyes. El caso es que me acordé de la frase que no se me quitó en mi cabeza: y en todo no reconocieron a Dios. Estaba pensando en todos mis seres queridos que no conocen al Señor, o aquellos que juegan a la iglesita, o aquellos que vienen, Bueno, el caso es que me dio un sentimiento que, estaba yo en su mero punto, puedo decir así. Sentía como que y ya ni veía lo que estaba barriendo. De repente llega alguien atrás y me pica la espalda, y era mi esposa, y dice: ¿qué pasó? Digo: no pasó nada, mujer, todo está bien. Pero el caso es que el Señor nos da una sensibilidad de nosotros que yo nunca había experimentado por alguien que es perfectamente extraño. Pero más sin embargo, el amor de Dios que hay en cada uno de nosotros, como dice la palabra, nos amamos como hermanos, como familia. No se puede comparar a nadie. Es algo que nunca había sentido yo en mi vida. Los amo más de lo que nunca llegué a imaginarme. De verdad, ciertamente la palabra se cumple cuando dice que nos amemos como hermanos. Y imagínese, usted sabe cómo amamos a nuestros hermanos. Le he dicho las semanas pasadas que se llegará el día en que la única familia que quedará después de que nuestro Señor venga
seremos nosotros, aquellos que confesaron al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. En otras palabras, la familia que no acepta al Señor dejará de ser familia. Por eso Pablo nos exhorta que nos amemos como amamos a nuestro hermano, no como aquel que va a pasar únicamente, que pasa nomás los domingos, los jueves o el tiempo que nos reunimos. No, como aquel que va a vivir con el otro por una eternidad. Esa es una buena manera de medir el amor que Dios nos pide. El caso es que hay marcas que debe haber en todo cristiano, y aparentemente, si lo podemos ver de esta manera, Pablo nombra 30 de ellas. Pero comienza primero hablando de relaciones, la relación entre nosotros como hermanos, y luego se brinca las relaciones con nuestros enemigos, y luego se muestra relaciones con el mundo. Estas marcas son las marcas de un cristiano. Aquí Pablo se dirige a los cristianos y a la manera que debemos vivir, enseñando las características que nos diferencia de todo el mundo. Y note, la palabra clave: nos diferencia. Una confesión no nada más se detiene ahí, es el principio de una vida santificada. ¿Qué quiere decir eso? Que la confesión primera, great, una bendición de verdad, ver cómo la gente confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Romanos 10:9 lo dice. Lo confiesan con su boca, lo creen en su corazón, pero no termina ahí. Es únicamente el principio de una jornada que debe existir en nuestra vida todos los días. Si usted anda buscando una religión que lo cambie, la religión no lo va a cambiar, porque la religión únicamente es usted mismo, o más bien nosotros mismos queriendo cambiar fuera del Señor. Es imposible. Por eso hay gente que tiene años y años y años en la iglesia y aún está batallando con la misma cosa. ¿Por qué? Porque realmente no se mueve al siguiente paso, que es la santificación. Necesitamos hacer eso, porque si no, hermano, el Señor nos ama tanto que vienen grandes consecuencias por eso. El Señor declara: sed santo como yo soy santo. Somos apartados, y como cristianos hay una marca que debe identificarse en cada uno de nosotros. Tenemos que continuar moviéndonos de gloria en gloria. Pablo enseña las características que nos diferencian de todo el mundo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay una vida sobrenatural que Dios nos pide vivir y es requerida de cada uno de nosotros. La vida cristiana es una responsabilidad, y por definición la responsabilidad es basada en principios y normas específicas a las que Dios obliga a cada uno de sus hijos por su palabra, que somos responsables cuando el Señor nos disciplina. Cuando desobedecemos su palabra, ignoramos su voluntad. Hebreos 12:5-7 nos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando Él es reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Esta semana estaba yo en Facebook y no me acuerdo qué estaba buscando. No trato de pasar mucho tiempo en Facebook, únicamente para las cosas de la iglesia. Porque dice un hermano, en lugar de irte a Facebook, dice put your face in the book. Hablan de leer la palabra de Dios. El caso es que estaba jugando o buscando algo, y me encontré algo que me llamó la atención. Era un pastor que decía: ¿quiere hacer usted de sus hijos un criminal?
Ese era el título. Digo, oh, man, I don't know si yo voy a seguir el claro. Y luego dice, empieza a nombrar un puño de cosas y dele todo lo que le pida. No lo regañe, no le diga que está mal. El caso es que se fue una con otra y cosas que, yo tuve que detenerme poquito porque hay unas cosas de esas que yo le doy a mis hijos. Dice, oh, man, estoy haciendo un criminal en mi casa. Todo esto para decir, obviamente en las cosas del Señor hay ciertas cosas, porque Dios demanda una disciplina de sus hijos. Él nos sostiene o nos mantiene responsables conforme a su palabra. ¿Qué quiere decir con eso? Dios requiere que nosotros seamos diferentes al mundo. Dios nos disciplina y en su disciplina no es igual como la de nosotros con nuestros hijos necesariamente. Pero la disciplina de Dios en nosotros es su amor manifestado. La palabra de Dios a veces muchos las ven como un libro de do's and don'ts. Haz esto, no hagas lo otro. ¿Sabe que si usted ve la Biblia de esa manera, se está perdiendo la verdadera delicia de la ricura que hay en la carta de amor de Dios hacia sus hijos? Y la razón por la cual Dios nos dice esto es porque nos ama. Dios ama a sus hijos. Y por eso hay tantos, si quiere llamarlo do's and don'ts, si hagas, si no hagas, como quiera que sea, es una carta de amor de nuestro Dios hacia nosotros. Y usted sabe que nosotros como hijos, yo creo que nos podemos comparar a nuestros hijos que tenemos, por lo menos los míos. Si los dejo o si los haya dejado, se van a jugar canicas en el 101. Así son nosotros hijos, nos dicen una cosa y queremos hacer otra cosa. Le doy gracias a Dios por su amor y disciplina en nuestras vidas. Le he contado la historia de uno de mis hijos, el más grande ya, Anthony, 37 años, 36 años creo que tiene. Ya hace tanto año que ya ni me acuerdo. El caso es que este niño le tenía una curiosidad por agarrar la plancha siempre que mi esposa planchaba. Cuando planchaba, más bien dicho. El niño siempre se quería arrimar y tocar la plancha. Y mi esposa siempre, no, Anthony, no, hazte para allá. Un día le dije, pues, ¿sabes qué? Déjalo que le eche ganas. Pues se arrima el niño y agarra la plancha y que se quema un dedito. Desde ahí para adelante, siempre que veía la plancha, le daba la vuelta alrededor, ni siquiera se le arrimaba. Hay veces que nosotros como hijos de Dios nos está disciplinando de una manera que nos enseña cuánto nos ama. Y eso pone una marca en nosotros. Por eso es que podemos evitar esas cosas que debemos evitar, pero tenemos que entender que Dios en su palabra es una disciplina porque nos ama tanto. Y me encanta porque la palabra de Dios únicamente dice eso. Dice, sé santos como yo soy santo. Ok, man, that's going to be really hard, Señor, no sé cómo lo voy a lograr. La palabra de Dios nos da ejercicios o una vida práctica de cómo vivir. No nada más Dios nos va a pedir algo y no nos va a dar las herramientas para hacerlo. Nos damos cuenta claramente. Empezó con los discípulos cuando dice, hey, váyanse a Jerusalén y esperen ahí la promesa. No les pidió váyanse y hagan y deshagan. No, wait, espérense ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. De igual manera pasa en nuestra vida. Nuestro Dios nos da la herramienta para no depender de nuestra propia fuerza, para poder servirle, para poder vivir como a Él le agrada. Todo viene de Él y por Él. Es imposible para usted y para mí poder cambiar nuestra vida. Usted no va a poder. Si piensa que la religión lo va a hacer, it's going to be for a little while. Va a ser un poquito nada más. Después de eso, cuando menos se acuerde, va a caer otra vez. ¿Por qué? Porque los cambios son exteriores y no interiores. Es mejor dejar que Dios por medio de su palabra cambie nuestro corazón. Entonces los cambios van a ser permanentes. ¿Por qué? Porque no los hizo usted ni yo, lo hizo el Señor en mí. Esa es la diferencia. Lo más hermoso otra vez de nuestro Dios es que no solo nos pide una vida sobrenatural, que es lo que estamos viendo aquí. Dice que su amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo. Si se da cuenta, es lo que más nos gusta. Seguir lo bueno es lo que menos nos gusta. Pablo lo dice claramente. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Mejor hago lo malo.
Eso nos pasa a todos. Nos pide una vida sobrenatural. ¿Quién podrá cumplir estos requisitos que Dios nos da? Y está hablando, note, no está hablando que hagamos esto allá afuera en el mundo todavía. Está hablando de que lo hagamos entre nosotros como hermanos, que debería de ser más fácil. Aquí en la iglesia entre ustedes es fácil hablar cristianís, diríamos en inglés. Es fácil hablar un lenguaje cristiano. Dios nos está pidiendo en estas 10 exhortaciones en la familia de Cristo que lo hagamos entre la iglesia. Y así, aún así está bien difícil hacerlo. Dios nos da una responsabilidad y empieza diciendo que nos amemos los unos a los otros. Déjeme decirle, es un mandamiento. Hay ciertos de nosotros que no somos fáciles de amar, pero note algo, eso no quita la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de amarnos los unos a los otros. Es posible que no sea usted o yo quien sea difícil de amar, pero quizás sea yo quien sea el que es difícil de amar. No sé si hace sentido eso. O sea, quizás sea yo que no sea muy amoroso. Puede ser el caso, pero el caso es que Dios demanda de nosotros estas marcas. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, quiere decir como hermanos de padre y madre. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere de diligencia, no perezosos, flojos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No como, ay, otra vez tenemos que ir a la iglesia, tan bonito que está el día. No perezosos, fervientes, con gran emoción. Dios nos pide estas cosas, pero le digo, lo más hermoso de nuestro Dios es que no solo nos pide vivir una vida sobrenatural, pero nos da las herramientas prácticas para poder llevar a cabo lo que nos pide. Nos da el Espíritu Santo y nos llena de su gracia en nuestra dirección, y por su amor nos dirige. Me encanta lo que declara el salmista en el Salmo 36, versículos 7 a 9. Dice la traducción lenguaje actual. Dice Salmo 36, 7 al 9. Dice, Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Solo en ti se encuentra la fuente de la vida, y solo en tu presencia podemos ver la luz. Es tan grande su misericordia que Pablo tiene que declararla en plural. No nada más es una cosa. Dios es tan grande en misericordia que Pablo tiene que decir esto en Romanos 12:1. No puede hablar como algo singular, pero plural. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias, note, de Dios, que prestéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un sacrificio vivo no solo es una ofrenda de una vez, es un rendimiento de nosotros todo el tiempo. Y con placer lo hacemos porque entendemos lo que el salmista declara anteriormente. Otra vez en el Salmo 36, 7 al 9. Dios mío, tu amor es incomparable. Hay un gozo de verdad de servir al Señor. Si usted no siente gozo al venir a la iglesia, a leer su palabra, a levantarse, a buscar de Dios todos los días de su vida, es posible que no haya conocido a Dios. Voy a decir esto porque nuestro Dios nos ama tanto que anda buscando esa comunicación, esa comunión con nosotros todos los días de nuestra vida y en toda situación. Todo el tiempo Dios anda buscando esa dirección o esa comunión, más bien dicho. Eso es un placer cuando entendemos su amor por mí. Entonces yo entiendo de que lo más hermoso que pueda hacer es pasar ese tiempo con mi Señor. Basado en esta declaración, Pablo nos enseña cómo debe verse nuestro comportamiento. Para quien nos ve de afuera, para quienes ven nuestra, o para aquellos que
no tienen fe ni esperanza en Cristo, increíblemente, mire, Marcas de un cristiano, creo que es un buen título. La gente afuera, si se ha dado cuenta, aún en nuestra familia, ¿saben cómo debe verse un cristiano? ¿Cómo debe de verse? Ah, pues tú eres cristiano y andas haciendo esto. No hace sentido, porque si entienden cómo debe verse un cristiano, que no es lógico de que una persona que sabe cómo debemos comportarnos se comporte de esa manera. Creo que para mí lo es, porque si entienden o piensan que entienden, ¿por qué no cambian? La gente afuera sabe cómo debe ser cristiano, pero no viven ellos de esa manera. Ya habiendo cubierto unas características en los pasajes pasados como cristianos en la iglesia, Pablo continúa en el versículo próximo dándonos más exhortaciones. Creo que es importante notar que todo cristiano que evalúa su vida y se mide con la vara de Dios, no puede evitar sentir convicción y sentirse corto de la perfección que desea el Señor. Siempre que la palabra de Dios es expuesta a nuestra vida, no está usted ahí como, oh man, maybe this is a good day para haber venido a la iglesia. A lo mejor ahora no sé, buen día para estar viniendo a la iglesia porque siento como que incomodidad. O la razón por la cual sentimos incomodidad cuando la palabra de Dios es expuesta, es posible un 100% de que estamos viviendo fuera de las normas que Dios nos ha mandado, fuera de su voluntad. Y no estamos llevando a cabo el cumplimiento de lo que es la palabra Shema, que es oír y hacer. A lo mejor nomás estamos oyendo y no estamos haciendo. Si medimos nuestra vida con la vara que Dios nos mide, que es su palabra, no podemos evitar la convicción y sentirnos cortos a la perfección que Dios desea de nosotros. Pero también el cristiano que vive conforme el Espíritu, ese es usted y yo, se da cuenta que está trabajando en nosotros y que cada día somos mejores en una de estas áreas. Y creo que debemos de darnos cuenta en cuáles de estas áreas hemos sido fieles y darle gracias a Dios, y en cuáles necesitamos orar al Señor para pedirle ayuda continua. Mire, cuando venimos al Señor hay ciertas cosas que todos batallamos, and that's okay, es perfectamente normal. Babies en el Señor, un baby cuando nace no se levanta caminando y no se levanta hablando. Hay que poco a poco, Pablo lo describe bien en 1 Corintios, empiezan a comer leche y luego después comen carne, van creciendo y desarrollándose. Lo mismo pasa en la vida de un cristiano. No podemos esperar de que un cristiano aunque muchos crecen, pero de la noche a la mañana, que sean maduros en su primer año. Yo entiendo eso, pero podemos ver la madurez en un cristiano conforme pasa el tiempo. El caso es que las cosas que luchamos cuando recién empezamos como cristianos no deben ser las cosas las cuales está luchando 3, 4, 5 años después o aún más todavía. Tenemos que estar madurando en esa área, en todas esas áreas. Entendemos en las áreas que somos débiles y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencerlas. Y a la misma vez también tenemos que darnos cuenta de las cosas donde hemos obtenido la victoria y darle gracias a Dios por ello. El versículo 12 dice, Pablo continúa diciendo con otra exhortación, dice, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Vivir la vida supernatural que el Señor nos pide en estas áreas, en momentos vienen a nosotros la oposición, el desánimo, y esto es inevitable. Y hay veces que vienen del mundo, otras veces que vienen de nuestra misma gente, y aún hay veces que vienen de la misma iglesia. En nuestra vida cristiana vienen desánimos. Pablo aquí nos dice que nos gocemos en la esperanza. Creo que tenemos que recordar que sin esperanza en Dios no sobrevivimos. Si no tenemos esperanza en Dios, no sobrevivimos. Porque en esa esperanza hemos sido salvos.
Después de recibir el regalo de Dios para nuestra salvación en Cristo Jesús, venimos a poseer unas virtudes en nuestra vida que antes no poseíamos. Somos gozosos en la esperanza. Primera de Corintios 13, versión Reina Valera, dice esto: y ahora permanece, ahora después de confesar al Señor como nuestro Señor y Salvador, dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora las cosas en la vida que nos caracteriza no es lo que vemos o no es tampoco lo que sentimos. El dolor y la agonía un día serán quitados totalmente. Porque mi fe en Jesús y mi esperanza está en su palabra, y es la que me limpia y la aquella que me lleva a gozarme en la esperanza. Si empezamos a ver las cosas que son horizontales, hermano, vamos a desanimarnos pero rápido. Necesitamos ver las cosas verticales. Necesitamos entender que somos únicamente pioneros en este mundo y que vamos únicamente de pasadita. Si no, usted va a fallar en esta parte de la palabra. Pablo nos anima, nos exhorta diciendo: gozaos en la esperanza. Pablo ya dijo que nuestra esperanza está en lo que no se ve. Solo está en lo que vemos. Otra vez, hay ciertas cosas que queremos ver que yo tengo una idea, un plan, y a veces cometemos el error de querer decirle a Dios: Señor, aquí está mi plan, este es mi plan. No, nuestra vida no está basada en nuestro plan, porque nuestro plan ya lo tratamos de hacer antes de Cristo. ¿Cómo le fue? ¿Verdad que no muy bueno? A mí no, y le aseguro que a usted tampoco. Ahora vamos a ejercitar, ahora vivimos por el plan de Dios en nuestra vida. Esto quiere decir que ese plan no está basado en lo que nosotros vemos. No, porque va a haber, ni para qué le digo. ¿Qué ha visto usted en esta semana? Si no ha visto dolor, tristeza, necesidad y qué sé yo, tanta otra cosa. Hermanos, cuando nuestra mente es transformada, que dice la palabra: no conforméis a este mundo, pero ser transformados con la renovación de vuestro entendimiento. Cuando nuestra mente es transformada, todas las cosas cambian. Yo no le voy a decir que a mí todos los días, oh man, todavía me reciben a los pajaritos cuando salgo en la mañana. Nada, ¿cuál pajaritos? Nada de eso. Todos los días me va requete bien. Si no conforme mis estatutos, yo no puedo ver y it's great. Se ponchó el carro, se descompuso. I don't know, estoy batallando para pagar los biles, o me pegó una enfermedad, o qué sé yo. No se ven bien las cosas. Pero espero que podamos entender y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida, cuando dice que ahora en la esperanza en la cual nos gozamos no está basada en lo que vemos. Porque si ese es el caso, vamos a sufrir, y vamos a sufrir bastante. Ahora no estamos en nuestra agenda, en nuestro plan. Ahora estamos viviendo conforme a su plan. Por eso podemos gozarnos en la esperanza. Otra vez Pablo dice, Romanos 8:24-25: porque en esperanza fuimos salvos. Thank you, Jesus. Por la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. No tenemos esperanza en lo que vemos, pero si esperamos lo que no se ve, con paciencia lo aguardamos. Nuestra esperanza está o no está en lo que se ve. A veces las cosas que vemos otra vez nos desaniman y nos desesperan. Creo que nos pasa a todos. Tenemos una expectativa de este mundo para nuestra vida, y una manera de probar a Dios con las cosas que nos pasan, y eso pasa a todos, creo, en su punto. Si algunas cosas salen bien, yo creo que Dios me ama y tengo una esperanza. Entonces hay esperanza. Si las cosas salen como yo quiero, entonces mi esperanza permanece. Pero si no, desmayo y lo creo. ¿Cuánta gente ha escuchado usted eso? Vienen a la iglesia o buscan de Dios
esperando que Dios nos dé más que nada nuestros caprichos, porque eso es lo que es. Nuestro Dios entiende nuestras necesidades, es bien descritas en Mateo. Mateo 6 empieza hablando de las preocupaciones del mundo. Dios sabe lo que necesitamos y Él nos lo va a dar conforme su plan y propósito. Necesitamos descansar en Él, pero mucha gente que el Señor no le da lo que pide, ¿y qué es lo primero que hace? No lo vuelve a ver en la iglesia, le da la espalda a Dios. ¿Cuánta gente hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque ponemos el plan nuestro y lo reemplazamos por el plan de Dios en nuestra vida. No haga eso, si no usted se va a cansar de hacer lo que está haciendo, porque su esperanza no está en Dios, nuestra esperanza está en nosotros mismos. No debemos hacer eso. Las cosas se pongan como se pongan, no importa. Que dice Job, aunque el Señor me matare, en Él confiaré. Ven, esa es la fe que yo quiero tener. No creo que todavía estoy ahí, pero tenemos que buscar eso desesperadamente. Mira, algo pasa en la vida de un cristiano. Cuando practicamos la santidad, día con día vamos mejorando en la área que estamos batallando. Después de esa nos movemos a otra y great, ya estoy mejor en esa área. Y así nos vamos. Por eso tenemos que practicar la santidad. Mi meta es ser como Cristo y la suya también. Enfóquese en eso y verá que no va a tener tiempo ni siquiera preocuparse por las cosas que salen aparentemente mal, porque se nos olvida Romanos 8:28, que todo obra para bien de aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme su propósito. Enfoquémonos en las cosas de Dios, porque solamente ahí podremos tener gozo en la esperanza. No debemos medir nuestros triunfos o derrotas en las cosas que nos pasan, ni en ninguna persona, sino en las promesas que Dios nos da en su palabra. Yo mediré mi esperanza en lo que Él ha dicho, no en lo que yo veo ni en lo que paso. Jesús dijo, el que viene otra vez a mí, en Juan 14:3, no está en pantalla, dice, por fe confiamos en las palabras de Jesús. Y eso nos lleva a la esperanza de que algún día estaremos con Él para siempre. Jesús resucitó de entre los muertos, las primicias de los que duermen, dice 1 Corintios 15:20, no está en pantalla. Esa es la base de nuestra fe. Luego tenemos las promesas de Jesús. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, nos dice en Juan 14:19. Esa es la base de nuestra esperanza. La relación entre la fe y la esperanza se puede ilustrar en la alegría que siente un niño cuando su padre le dice, mañana vamos a ir a un parque de diversiones. El niño cree que irá al parque de diversiones basado en la palabra de su padre. Eso podemos identificarlo como la fe. Él tiene fe en lo que su padre nos dice, así como nosotros. El Señor nos dice un día que no muy lejano estaremos con Él por una eternidad. Es la base de nuestra fe. Al mismo tiempo, esa creencia del niño enciende una alegría incontenible. Eso es la esperanza. Esa es la esperanza que tenemos. Después de esto, la confianza natural del niño en la promesa de su padre es la fe. Los chillidos de alegría del niño y los saltos en el lugar son expresiones de esperanza. Y eso describe el gozo en la esperanza. Tenemos que ver todas las cosas de este mundo del punto de vista que Dios nos da y no de la manera que nosotros los vemos, porque si no vendrá desánimo en su vida y en la mía. La fe y la esperanza son complementarias. La fe se basa en la realidad del pasado. La esperanza es mirar en la realidad del futuro. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza no hay fe verdadera. Los cristianos son personas de fe y esperanza. Tenemos la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió antes del principio de los tiempos. Primera de Tito 1:2. Aún sin fe es imposible agradar a Dios.
Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ese es usted y yo. Ese es usted y yo. Esto es lo que Pablo quiere que entendamos para poder ejercitar este gozo en la esperanza que tenemos, no por nosotros mismos, sino por aquel que lo dio todo por nosotros, y por ese regocijo en nuestra vida, o en nuestra esperanza, más bien dicho, que podemos, es por eso que podemos perseverar en lo que continúa cuando dice en la próxima frase, en el versículo 12. Dice: gozaos en esperanza. Y luego la segunda parte dice: sufridos en la tribulación. Man, ¿cómo podemos sufrir, no? ¿Cómo podemos gozarnos y sufrir? ¿Cómo podemos pasar por el sufrimiento de la tribulación? En cualquier forma que la tribulación se presente, podemos perseverar, porque tenemos perfecta confianza en el porvenir de nuestra vida, basado en las promesas que nuestro Dios nos ha dado, o nos ha dado por medio de su palabra. Otra vez, Romanos 8:28. No está en pantalla, pero sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y basado a esto podremos persistir contra todo obstáculo y perdura todo sufrimiento, y declarar como Pablo declara en Romanos 5:2 al 5. Dice: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Note: y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo no podemos gozar en las tribulaciones? No me pasa algo y estoy: oh, thank you Jesus, ya me declararon cáncer. No, nos gozamos porque eso va a pasar. Y sea lo que sea, mi meta final y la suya es estar ausente de este cuerpo, dice Pablo, y presente con el Señor. Si usted está viviendo para este mundo, no va a poder sufrir en la tribulación, va a estar corto de esperanza. Eso es lo que nos pasa a todos. Pero si estamos viviendo para un mundo venidero, un mundo que no fue creado con manos de hombre, quien el arquitecto es Dios mismo, usted vivirá una vida de victoria en todo lo que pasa en nuestra vida. Y podemos gozarnos aún en estas tribulaciones. Podemos atravesar el sufrimiento que viene. Y déjeme decirle que si no ha venido a su vida, hermanos, está por venir. No estoy diciendo que esté esperando a ver a qué horas viene. No, cuando venga usted ni cuenta se va a dar. Va a poder sufrir a través de la tribulación, porque su esperanza no está en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios, en su palabra y en su promesa. Por eso dice Pablo que en esto estamos firmes. Dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Las tribulaciones, sin duda, es una de las razones que Dios usa para llevarnos a sí mismo. Y todo esto está trabajando a la perfección de Dios conforme a su propósito en nuestras vidas. Y aún las cosas que no entendemos nos agradan. Otra vez Job 13:15 no está en pantalla, me encanta lo que dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Dice: podemos vencer las tribulaciones. Aparte de eso, también la siguiente exhortación que Pablo nos da al final del versículo 12 dice, lo leemos todo, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Dice: constantes en la oración. La oración es la pegadura que nos mantiene gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Si lo podemos ver de esa manera. ¿Quieres saber cómo poder atravesar la tribulación y ser gozoso en esperanza? Pues aquí está la clave: la oración. La oración básicamente, a veces, creo que nos pasa a todos,
es nuestro último recurso. No debe ser así. Tiene que ser nuestro primer recurso, no el último. Cuando no se me olvida esta camiseta que vi. Hay ciertas cosas en la vida que se le graban. Muchas de ellas no se quiere acordar de ellas, pero esta es una de ellas donde le digo que vi un muchacho con una camiseta, y en su camiseta traía una calcamonía con un joven, o I don't know qué era, levantando una Biblia en la mano y luego con otro dedo apuntando, y abajo decía: cuando todo falla, lee tu Biblia. La oración no debe ser de esa manera. Antes de que todo falle, quizás no estuviera pasando por lo que pasamos si buscamos a Dios primero. Reconocer a Dios en nuestros caminos, dice la palabra, y en todo Él nos dirigirá. Todo lo conoce, Él conoce nuestro plan perfecto. Tiene que ser nuestro primer recurso. Por eso, para poder vivir esta vida supernatural, la cual Pablo está hablando, es imposible hacerlo por mí mismo. Yo quiero saber cuál es la clave. Creo que nosotros somos gente práctica. No nomás queremos unas cosas que tenemos que hacer. Tienes que decirme cómo hacerlo. Wow, Pablo lo hace. Aquí nos dice: ¿quieren vencer todo esto? Aquí está la clave. Constantes en la oración. Otra vez repito, la oración es la pegadura que nos mantiene gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. La vida cristiana debe de ser de una constante oración. No solo a tales horas del día, pero en todo tiempo debe haber un constante diálogo entre nosotros y el Señor. No un ¿cómo se dice la palabra? No nomás está hable. Un diálogo. No es un monólogo, creo que se dice. ¿Es that right? No nomás usted hable y hable. No, a veces a tiempo de calladito se ve más bonito, porque a veces no escuchamos de Dios, porque no se calla. Usted y yo. A veces estoy: ay, Señor, ¿cuándo vendrá? Estamos como Moisés en la orilla del río. Señor, y ahora acá, Moisés, métete al agua. A veces que tenemos que callarnos para poder escuchar la voz de Dios. Pero tiene que haber ese diálogo continuo en nuestra vida. Debe ser una parte tan importante del cristiano como respirar. Alguien lo dijo de esa manera. ¿Nunca ha tratado usted de respirar, de parar de respirar? ¿Cuánto tiempo puede vivir? Creo que el límite, no estoy seguro, creo que son 3 minutos. La oración debe ser de la misma manera. Tenemos que sentir esa desesperación por tener esa comunión con nuestro Dios. Debe ser esta parte tan importante como respirar. Y debemos estar conscientes de la presencia de Dios todo el tiempo. Efesios 6:18. Orando los lunes y los jueves. Dice en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar todo el tiempo. Podemos pasar mucho tiempo aquí. Wow, pastor, ¿cómo debemos orar? Debemos cerrar los ojos, debemos voltear hacia el oeste. No hay una manera específica de orar. Es más, cuando vaya manejando, no cierre los ojos, por favor, porque no va a haber un gran problema. Pero no necesita cerrar los ojos. Es más, a veces se ve mejor a Dios cuando nuestros ojos están bien abiertos. Viaje usted por la costa, el 1, váyase al sur, norte, I don't know. Vivimos en un lugar que realmente es un lugar que no es la tierra prometida, pero identifica muchas áreas diferentes que Dios ha creado. Vaya hacia al oeste, al oeste, y va a ver el desierto. Vaya hacia el sur, puedo ver nieve, calor, frío, a donde quiera ir. Aquí está bien cerquitas, no tan cerquitas, pero hay manera de llegar ahí. Podemos ver la gloria de Dios a veces más con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. No cierre los ojos cuando busque, cuando ore. No tiene que una posición específica. Claro, hay que ser sabios. No vaya a orar cuando se va a estar acostado ya para dormirse, porque se va a quedar dormido bien pronto. Es importante que entendamos que tenemos que orar sin cesar, porque con eso podemos vencer otra vez. Podemos estar, como dice Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque estamos constantes en oración.
La oración realinea el corazón del hombre a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay tanto que podremos hablar de eso. Mira, hay una ricura. Y le voy a tomar unos minutos más, pero en todo esto que, oh, man, hermanos, la vida del cristiano es lo más hermoso que hay en este lado del velo y en cualquier parte del mundo, cualquier planeta, porque somos gente con esperanza. Oh, man, a veces me siento como si haya comprado un Toyota. ¿Se acuerdan el comercial cuando lo compraban, brincaban? No lo voy a hacer porque algo me va a zafar. Pero brincaban y luego pegaban los dos pies arriba. No, bueno, a lo mejor nomás yo lo vi. El caso es que la oración realinea nuestro corazón al corazón de Dios y a su voluntad. Y para concluir con el versículo 13, dice esto. Otra cosa. Otro mandamiento, es el último mandamiento de estas cualidades mencionadas de Pablo entre hermanos. Dice esto: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Estos principios y cualidades aquí mencionadas los vemos a través de las vidas de los apóstoles desde el principio. No podemos desarrollar todo esto en su plenitud. Pero mire, Dios nos ha hecho mayordomos de lo que tenemos. Espero que todos entiendan eso. No es mine como los niños. No, it's his. En otras palabras, no es mío. No le hace lo que usted tenga, 10, 15 casas, 20 carros, no importa. Todo eso es de Dios y todo le pertenece a Dios. Mire, me encanta lo que dice John MacArthur de esto. Cito, dice: en los ojos de la sociedad donde vivimos tenemos el derecho de todas las cosas que nos pertenecen, pero en los ojos de Dios no somos dueños de nada. Solo somos administradores de lo que nos ha bendecido. Y creo que eso habla un gran volumen. Creo que con eso podemos concluir. Hermanos, tenemos una vida tan hermosa en el Señor, de verdad. Vívala. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 4, dice: yo he venido, 4:10, empieza nombrando, dice: el diablo vino a robar, matar y destruir. Dice: mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No nomás exista, viva. Y la única manera que podemos hacer eso es en Cristo Jesús. De otra manera no más va a existir. Va a vivir todos los días en inglés la palabra es monotonous, una palabra que se repite. Me levanto, me acuesto, trabajo, como. ¿Nunca ha hecho usted una encuesta de lo que hace todos los días de su vida? Es exactly the same. Lo mismo diario. No haga esto como cristiano. Viva con la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y ejercite todos estos dones. ¿Por qué? Porque estas son las marcas de un cristiano. Amén. De verdad que podemos pasar mucho tiempo en esto. Le voy a pedir que usted conmigo saque su copita, porque creo que es un perfecto tiempo de tener comunión con el Señor, participando de la Santa Cena. Dice en 1 Corintios, le voy a leer versículo 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Destape la parte baja de su copita. Dice así: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Oramos. Señor, te damos gracias, mi Padre, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, Señor, que tu palabra dice que por tus llagas fuimos todos curados. Damos gracias, Señor, que en esta tarde podemos ver este pan, Señor, pan sin levadura, representando que tú eres, que viniste, Señor, sin mancha y arruga, sin pecado. Viniste a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Señor, te damos gracias que tú fuiste el sacrificio, como te identifica Juan. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, y queremos recordar en esta tarde, Señor, ese sacrificio por nosotros. Yo te pido, mi Padre, que bendigas este pan a nuestros cuerpos y que continúes, Señor, avivando en nosotros ese pacto que hiciste, Señor, dándote a ti mismo por nosotros.
dándonos, Señor, ahora una posición, Señor, exaltada delante del Padre. Gracias, Señor. Bendice este pan en nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús, familia, participe del pan. Dice también, y habiendo dado gracias, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todos los veces que la bebieres en memoria de mí. Señor, te damos gracias que podamos anunciar, Señor, tu muerte, Señor, por la nuestra. Te damos gracias, Señor, que derramaste hasta la última gota de tu sangre, porque tu palabra, Señor, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Alguien tenía que morir por nosotros. Alguien tenía que derramar hasta la última gota. Señor, tú fuiste por nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Y pedimos que bendigas esta copa mientras recordamos, Señor, la Santa Cena. En el nombre de Jesús, participe de la copa, familia. Señor, te damos gracias por esta gran celebración que podemos tener como hermanos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, aviva en nosotros, Señor, el deseo de buscarte, la urgencia de vivir, Señor, como tú nos llamas a vivir. Queremos honrarte con nuestra vida, queremos entregártelo todo, Señor. Tu palabra dice: ofreciendo nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, porque entendemos, mi Padre, que fuera de ti nada podemos hacer. Haz tu voluntad en mis hermanos, en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias. Queremos exaltar y glorificar tu nombre por sobre todas las cosas. Y entendemos que fuera de ti, Señor, no podemos hacer nada. Gracias, mi Padre, por esta tarde. Yo te pido, Señor, que guardes tu palabra, Señor, en cada corazón y que haga raíces, Señor. Ayúdenos a ser hacedores de tu palabra y no hacedores olvidadizos. Gracias, mi Padre. Gracias por esta tarde, porque mejor momento en esta vida no podemos pasar más que estar en tu presencia. Gracias, Señor. Nos regocijamos en este día porque este es el día que el Señor ha hecho. Bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre santo de Jesús, y ayúdanos a vivir una vida, Señor, continua, que voltea siempre hacia arriba, buscando, Señor, nuestra redención, porque nuestra redención está cerca. Gracias, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.